Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 955-519-9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos. Y como siempre, Serenity Home nos ofrece Mente Sana. Jesús Molina, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Sí decir de nuevo que vamos a repetir la constelación familiar cuando ya lo vayamos así, a petición de muchas personas que estuvieron y personas que no pudieron. Exactamente, estamos hablando de la constelación familiar que tuvo lugar en Serenity Home este pasado fin de semana. Este pasado fin de semana. Con charla, que hubo el viernes. Con una charla que se habló de psicogenealogía el viernes y que el sábado se hizo la constelación familiar. Como hay muchas peticiones, volveremos a repetir la constelación familiar y esas charlas se van a dar paulatinamente en el centro. Continuamente se van a dar charlas. Me parece muy bien. Nos vamos hoy a preocuparnos u ocuparnos. O ocuparnos. Voy a empezar. Yo no sé si vosotros, pero yo he perdido gran tiempo preocupándome de muchas cosas. Me he preocupado por mis hijos, por mi vida sentimental, por quedar bien con los demás, de comportarme responsablemente en mi trabajo, y me he preocupado por sucesos que no sucedieron nunca. Y mientras me preocupaba, me perdía el presente. El único tiempo que es real. Y eso sí que es una pérdida de tiempo. Me preocupaba por triunfar, pero realmente no era por mí, sino por demostrar algo. A los que esperaban lo mejor de mí. Ya sea mi padre, mi madre, mis abuelos, mi familia en general y mis amigos. Sin vivir el presente he ido postergando para el futuro lo que realmente me gustaría haber hecho en el presente. Mi proceso de cambio fue un infartito. Cuando te debates entre esta vida y la otra vida, me hizo reflexionar en ocuparme de ciertas preocupaciones que tenía, empezar a buscar soluciones, algunas dolorosas para mí, pero necesarias para solucionar algunos problemas. Sin embargo, aún seguía pensando en mi familia, en mi trabajo, en los amigos o conocidos, y todo el tiempo seguía dedicando incluso hasta que llegó un hecho traumático, ¿no? Un hecho traumático que fue la pérdida familiar, para encontrar en mi soledad el tiempo que había necesitado siempre y que nunca había encontrado. Tras un tiempo de depresión, encontré ese tiempo para estudiar psicología, que siempre había querido terminar de estudiar. Ahora pienso y reafirmo que la psicología no se termina nunca de aprender. Se aprende con la experiencia de la vida todos los días, algo nuevo. Ahora he conseguido esa meta, aunque reconozco que sigo preocupándome, pero me ocupo de esas preocupaciones. Esto es desde mi aspecto personal que lo he tenido, o sea que puedo hablar de la preocupación y de la ocupación. Aún nos seguimos preocupando y me sigo preocupando de algunas cosas, pero he utilizado técnicas. Que el preocuparse es necesario. Es de ser humano. Es de ser humano. Lo llevamos en nuestro instinto animal. Ahora, otra cosa es quedarnos en solo la preocupación o actuar sobre ella. Efectivamente. De eso se trata. ¿Qué pasa si te preocupas y no actúas? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues estás paralizado, solo esperas, te sientes víctima, duermes menos, le das más vuelta a las cosas, te pierdes parte del presente. Eso es lo que ocurre cuando te preocupas y no actúas. ¿Y qué pasa si te ocupas y actúas? Pues que descansas más, y voy a decir un truquito que es lo que yo suelo hacer. Mi truco es apuntar por la noche antes de dormir esas preocupaciones, descargando en mi libretita, en ese papelito que guardo, y sabiendo que están buenas manos mañana. Que lo voy a encontrar mañana allí. Y por la mañana empezar a ocuparme. Saber que estás haciendo lo que está en tu mano. Eso es pensamiento positivo, creo yo.
oportunidad de aprendizaje, un reto, y vives el tiempo presente. Si miramos el lenguaje con exactitud, que siempre me gusta sacar la etimología de las palabras, podemos comprobar que el prefijo pre significa antes de. Al afirmar que estamos preocupados por alguna situación de nuestra vida, realmente lo que estamos haciendo es extrayendo el futuro al presente de forma negativa. Ya que estamos teniendo esa situación, la estamos calificando a través del miedo. Siempre es el miedo lo que influye sobre algo que a lo mejor no va a existir nunca. Cuando decimos que estamos preocupados por algo, estamos sufriendo, y el indicativo de nuestro sufrimiento son nuestros sentimientos. No estamos felices cuando nos preocupamos, porque algo de nuestra vida, más bien, nos impregnamos de sentimientos de inseguridad, angustia, duda y, en definitiva, de miedo, y el miedo es el lado opuesto a la fe. Si igualmente miramos con exactitud el lenguaje, la fe es la certeza de lo que va a ocurrir. Nadie tiene fe de que pasen cosas negativas en su vida, al contrario. Tiene miedo a que pasen, ni tiene miedo a que pasen situaciones que le puedan hacer feliz en su vida, todo lo contrario. Siempre tememos a lo malo. Sin embargo, cuando tenemos fe, pensamos siempre que lo que nos va a ocurrir es bueno. Preocuparse por las cosas es perjudicial para nosotros, ya que nos enfocamos en lo que queremos que suceda. Le prestamos atención a eso que nos da miedo, y como el maestro Saint Germain dijo repetidamente, allí donde está tu atención, allí estás tú. Donde está tu atención, en eso te convierte. Si hay alguna situación de nuestra vida que queramos cambiar, tenemos que ocuparnos de ellas y en el momento presente. Lo primero que podemos hacer es quitarle ese poder a esa situación que tememos, diciendo con fe, le quito ese poder a esa apariencia, miedo, borro este arquetipo mental de mi vida. La preocupación está produciendo una desilusión en el control de nuestra mente. A menudo se considera que esa estrategia permite estar más preparado para cualquier contrariedad o revés del destino. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Cuando nos preocupamos, estamos atrayendo esa negatividad a nuestra vida. Sí es verdad que que por instinto el hombre, con la experiencia, pues se ha tenido que preocupar de guardar alimento, de buscar alimento, de conservar su lugar de donde vive, de preocuparse, de ocuparse de su familia, preocupándose si había o no había, y esto nos ha ayudado a sobrevivir también, ¿no? Porque claro, si tú entras en una jaula te tienes que preocupar de qué bicho puede haber dentro, que te pueda atacar, pero una cosa es preocuparte y vivir el presente y no anticiparnos a lo que pueda pasar mañana, porque estamos poniendo el futuro en el presente, y la mayoría de las veces estamos preocupándonos de una cosa que no va a existir nunca, porque nos ponemos muchas veces en lo peor. El hombre, dice Confucio, que el hombre tiene sus preocupaciones en todos los rincones de la tierra, a lo largo del proceso evolutivo. Es que en realidad es el proceso evolutivo lo que nos ha enseñado a preocuparnos, ¿no? Porque lo necesitábamos, teníamos que estar con las espaldas guardadas de alguna manera, ¿no? Y hay un filósofo que se llama José Antonio Marina, que dice que no existe especie más miedosa que la humana. Somos los más miedosos del mundo, pero no, porque además, como tenemos más raciocinio, nos ponemos en el miedo a cosas que no existen, nos lo imaginamos, ¿no? Esta facultad para ser previsores constituye una ayuda inestimable, desde luego, pero por supuesto solamente para la supervivencia, evitar el peligro incluso antes de que se manifieste, ¿no? Precisamente la capacidad de anticipar es lo que atrapa a muchas personas en los círculos viciosos de la preocupación. Esa preocupación anticipada, de que, bueno, si a ver si voy a salir a la calle, se me va a caer una maceta, y bueno, si a lo mejor va a salir a la calle no va a pasar nada. O ese miedo que tienen algunas veces, que tenemos los padres, y me meto yo cuando mis hijos eran adolescentes, no ha llegado y te ponías a pensar en lo peor, te estabas preocupando de una cosa y a lo mejor estaban divirtiéndose tranquilamente, o preocuparnos porque alguien llega tarde, ¿le habrá pasado algo? Nos estamos adelantando a esa ocupación, ¿no? Y Dostoyevsky decía también que al hombre solo le gusta contar sus problemas, pero no cuenta sus alegrías, que verdad es también, contamos. Normalmente estas personas van contando siempre sus problemas sin embargo, cuando
casi nadie o muy poquitas personas dicen qué contento estoy, qué feliz soy. Si no, hay que ver que tengo una preocupación, fulanito no me ha hecho esto, o yo esperaba tanto, o bueno, siempre contando sobre todo los problemas, ¿no? Hay personas que se definen... Yo creo que porque tenemos como un sentimiento de culpabilidad cuando no va todo bien. Sí, bueno, yo diría también que son personas sufridoras, que es que les gusta... Y luego con el tema de la preocupación, fíjate, se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, los seguros. Es anticiparte al problema. Si hace un seguro, no vaya a ser que me pase tal, y a lo mejor nunca te llega a pasar. Y has estado pagando dinero por no vaya a ser que te pase. Sí, de hecho te obligan a tener un seguro del coche, cosa que veo muy normal. Pero el seguro de accidente, el seguro de... Oye, mira, un plan de previsión de jubilación, que tú dices, bueno, esto es para que yo tenga un dinero ahí para el día de mañana, para poder vivir más tranquilamente, más cómodamente, vale, pero es que el seguro de robo, el seguro de esto te están metiendo miedo, incluso cuando te llaman por teléfono, que te dicen, hemos detectado que por la zona donde usted vive hay mucho robo. Bueno, sí. Por cierto, el sábado me robaron en Helve, en el coche, pero bueno, la culpa fue mía, que me dejé la puerta abierta, se llevaron un chaquetón con mi tarjeta de visita que tienen para poderme llamar por si necesita tratamiento psicológico, si alguien lo coge, y curiosamente siempre llevo un bote de colonia en el coche para perfumarme un poco cuando vengo, y también se llevaron el bote de colonia, lo demás lo dejaron todo. O sea, qué curioso. Bueno, pues no me ocupé de cerrar el coche perfectamente. Sé que me lo dejé abierto, estoy seguro que me lo dejé abierto porque no había nada forzado, pero no me preocupé, la verdad. Y que también es raro, porque los coches, sobre todo los coches nuevos, tienen un sistema de bloqueo de puertas y se lleva un tiempo sin abrirse. Bueno, sin cerrarse el coche. El mío no lo tiene. O fue en ese transcurso de ese tiempo. O fue en el transcurso de ese tiempo. No, por la mañana me lo encontré abierto. O sea que no funciona. Si tú abres y lo dejas, sí se vuelve a cerrar solo. Pero si tú te estás conduciendo y llegas a casa y se te olvida cerrarlo, pues lo que tengo que ser es precavido, pero no preocuparme, ¿no? Y bueno, continuando intentar suprimir las ideas que generan esa angustia, ¿no? Las cadenas de la esclavitud, como dice Frank Gripasser, las cadenas de esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Y quizá no se puede evitar que aparezcan preocupaciones, pero sí decidir conscientemente qué hacer con ellas, ¿no? De ese modo, en vez de crecer e invadir gran parte del espacio mental que tenemos, se podrían definir de manera más concreta y dar pie a acciones productivas, hacer algo, no quedarnos estancados en esa preocupación. Sabemos que los pensamientos influyen directamente en el estado anímico y encierran ese gran poder, ¿no? Todo lo que pensamos lo atraemos. Incluso, bueno, cuando se hablaba de la película El Secreto, el libro El Secreto, este señor que le ponía 40 cadenas a la bicicleta y al final se la robaban. Y te dejabas con la bicicleta sin un candado y no se la llevaba nadie. Para que tú veas. Porque pensaban que el que sea estaba allí cerca, ¿no? Me ha pasado cantidad de veces. Si se deja a la mente que vague libremente, es posible que la persona sienta que está perdiendo, que como si perdiera su pensamiento, como si se desbordara su control, ¿no? Pero para empezar conviene ser cuidadoso en los calificativos que se utilizan al hablar de uno mismo, cuando estamos hablando de nosotros mismos y de nuestras preocupaciones, especialmente si se trata de etiquetas limitantes, ¿no? que cierran posibilidades de cambio. La clave está en aprender a tratar esas preocupaciones como ideas sobre el futuro, pero no el futuro en sí. De hecho, cuando aparece una inquietud, se puede decidir entre alimentar el temor o ponerle el límite, ¿no? Es como el que decía, ¿cuál de tus dos partes es buena? Pues la que alimentes por la mañana, ¿no? La parte negativa o la parte positiva. Depende cómo te levantes por la mañana y alimentes, le des de desayunar a esa parte, así funcionará el día, ¿no? Hay una percepción distorsionada también. John Luke hace una referencia y dice que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Es feliz.
disposición de la mente, no condición de las circunstancias. Depende cómo nos lo tomemos, como cuando hablamos de que se te cae la tostada por la mañana, de que te tomas la sonrisa, de que algo no sale bien y dices tú, bueno, pues hoy no es mi mejor día. Sin duda, con anécdotas así, de estas cosas que te estresan y te sacan un poco de quicio, ¿no? Que se te caiga la tostada, que te vayas a poner la camisa y está al revés, que eso no hay más que cuando te pasan una serie de cosas así, lo mejor es tomárselo a risa y decir, bueno, veremos a ver, porque hoy estoy fatal. Yo incluso aparte, yo me río, sí, por supuesto. Corazón, yo me río. Y aparte de eso, yo creo que muchas veces las cosas, como creo en la causalidad, no creo en las casualidades, soy el pesado de la casualidad, yo siempre digo que son como dice nuestro amigo Paco Granado, que son como señales. ¿Qué es lo que te quiere decir? Serénate. Mi abuela decía una frase por eso de ponerse la camisa al revés o el jersey al revés: vístete despacio, que tengo prisa. Y esa frase, cada vez que tengo prisa por algo, es cuando peor te salen las cosas. Tranquilo, que las cosas una detrás de otra, ¿no? El primer paso, el segundo paso y el tercer paso, ¿no? Y con tranquilidad, que tengo prisa. Viene a ser como si todas las alarmas estuvieran encendidas. Cuando te ocurren cosas, ¿qué ha pasado aquí, no? El sufrimiento de quien se preocupa excesivamente es real, aunque el principal artífice sea su propia mente y no las circunstancias. Ese sufrimiento que tenemos siempre, incluso no con nosotros mismos, sino con los demás, ¿no? La psicología nos advierte sobre las distorsiones cognitivas, que se llaman así. Consisten en modos de interruptor de la realidad que resultan desacertados o extremos y que conducen a emociones y estados anímicos desagradables. Es la preocupación la que resulta evidente de que las cosas no nos afectan por lo que son, sino de cómo las vemos. De ahí se trata la psicología cognitiva también, ¿no? Las personas se angustian más de la cuenta y suelen sobrevalorar el peligro o infravalorar su capacidad para lograrlo. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué? Tengo que afrontar algo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Aunque parezca que es una cosa negativa, el decir, ¿qué es lo que peor me puede pasar? Buscarle después a eso, decir, bueno, pues ¿qué me puede pasar? Que mi jefe me haya llamado porque me voy a quedar sin trabajo. Bueno, ¿es lo peor que me puede pasar? Bueno, pues se me abrirán otras puertas. Y cuando ya tienes el problema afrontado, o lo que te puede pasar sin castigarte sobre esa preocupación, sino ocuparte en ese momento, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Cuando tú eres consciente de esa preocupación y te ocupas, cuando llegue su momento, eso fluye. Lin Yun, que me ha gustado, Lin Yun Tan, perdón, que los nombres chinos no me salen muy bien, dice que la dicha humana reside en dos cosas: estar libre de enfermedades del cuerpo y libre de preocupaciones de espíritu. Fundamental, diría yo. Quien tiende a preocuparse solo suele tener una asignatura pendiente: aprender a tolerar mejor su incertidumbre. Esa realmente sería la asignatura que tiene pendiente. Es precisamente la dificultad de aceptar lo incierto y que nos conduce a esa preocupación y a esa estrategia de control, ¿no? Y hay dos tipos de preocupaciones: las que tú puedes hacer algo al respecto y las que no tienes nada que hacer. Cuando tú reconoces que una preocupación, un problema no tiene solución, no puedes hacer nada, tienes que asumir que eso tiene que fluir de alguna manera, ¿no? Compararse, yo diría que muchas veces nos comparamos con una pantalla de ordenador. Tenemos muchas carpetas abiertas, demasiadas carpetas. Y además, ¿qué ocurre cuando tenemos muchas carpetas abiertas en el ordenador? Que el sistema va muy lento. Pues igual cuando tenemos muchas preocupaciones en nuestra mente no fluye bien, no. Si tú vas aliviando, o bien sea como con la notita esta que yo tengo, cuando quiero descargarme de algo, lo voy apuntando en la libretita, o el papelito que sea, y lo guardo. Es una manera de ir descargando, pero no tener esas carpetas abiertas en tu mente tampoco, porque entonces nuestra mente, como funciona como un ordenador, ralentiza nuestro pensamiento. También es verdad que la meditación, que ralentiza nuestros pensamientos, lo que hace es aliviarnos también para tener la mente un poco más despejada. Es muy recomendable el meditar muchas veces, concentrándose en la respiración, porque cuando tú estás pensando en algo que no sea el problema, tienes tu mente ocupada. ¿Qué es lo que le pasa muchas veces a las personas mayores
con todo el cariño del mundo, que están siempre con la mente ocupada, pero pensando en las preocupaciones. Si estuvieran trabajando las 24 horas, que no digo que no trabajen, tienen su trabajo también, pero si estuvieran con la mente ocupada en otras cosas, no se estarían preocupando tanto. Hay mi niño que no sé si va a llegar temprano, hay mi nietecito que está malito con el resfriado, hay esas preocupaciones. La persona que está súper ocupada no tiene tiempo de preocuparse. Quizás lo que tengamos que hacer es mantener nuestra mente ocupada. Y cuando no podemos ocuparlo en una actividad, pues podemos ocuparlo nosotros mismos. Por ejemplo, en un hobby, en estudiar algo, como yo en su día, que estaba siempre queriendo estudiar psicología y siempre tenía algo que hacer, algo, siempre una preocupación, hasta que llegó mi momento de soledad impuesta y dije, pues ahora es la mía, ahora me voy a dedicar ese tiempo a mí. Esto no significa que me siga preocupando, me sigue preocupando, pero sí me voy ocupando de las cosas. Claro. En su momento, cuando llegue el momento, y dejo que las cosas fluyan. Y una cosa que ganaría si ocupase más tiempo y te dedicaras más a lo que sucede en este momento, ¿no? Pues ganaría muchísimo. Y me gustaría, como siempre cuento algún cuentecito o alguna cosa, que tenemos más tema porque hay en realidad, ¿cuántas veces nos vamos a la cama, no podemos dormir y no podemos reconciliar el sueño y además seguimos sin vivir nuestro presente porque estamos adelantándonos las circunstancias? Bueno, pues esto es como lo del cuento del árbol de los problemas. El árbol de los problemas, este cuento nos invita un poco a reflexionar sobre la importancia que es ser capaz de desconectar, ¿no? De las preocupaciones, de aparcar los problemas cuando es necesario. Y veamos cómo lo consigue el protagonista. Un señor que había contratado a un carpintero para ayudarle a reparar su vieja casa que había heredado de su abuelo. Cuando este carpintero acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro, porque la sierra eléctrica se le había estropeado unas pocas de veces, había tenido que talar con la sierra manual, porque además ya cuando se iba, su viejo camión ni le arrancaba siquiera. Entonces este señor pues lo acompañó viendo lo que había trabajado, lo bien que el hombre, con todo el esfuerzo que había hecho, pues se prestó a llevarlo a su casa. Y mientras que lo llevaba a su casa, este hombre iba en silencio y con la cara sombría, muy triste, muy triste. Una vez que llegaron a su casa, lo invitó a que entrara y a que conociera a su familia. Pero antes de entrar en su casa, había un árbol, un olivo milenario, y este hombre se abrazó al olivo y lo cogió entre las dos manos, se abrazó, le dio un abrazo al olivo. Al entrar en su casa ocurrió una cosa sorprendente, su transformación. Su bronceada cara sonriente, sonriaba plenamente, abrazó a sus dos pequeños hijos, besó a su esposa y la energía había cambiado completamente. Posteriormente le acompañó a su coche y cuando se iba a despedir, este hombre le preguntó: mira, me he quedado extrañado porque cuando llegaba estaba triste, y ese abrazo que le diste a ese árbol, ¿no? Explícame qué es lo que significa esto, ¿no? Y el hombre pues le dijo: mira, este es mi árbol de los problemas, contestó. Sé que no puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo, por ejemplo, pero no quiero traer estos problemas a mi casa. Así que cuando llego aquí, por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Lo sorprendente es que por la mañana, cuando salgo de mi casa y los recojo otra vez, lo curioso y sorprendente, dijo sonriendo, que cuando salgo por la mañana a recoger estos problemas, el árbol ni remotamente encuentro tantos como los recuerdo haber dejado por la noche. O sea, por la mañana tenía muchísimo menos problemas. Bueno, pues este cuento me recuerda también a una técnica que se llama la técnica de los cajones. Es muy útil en muchas ocasiones en las que nos preocupan ciertas cosas y nos impide seguir en nuestra rutina, ¿no? Esto me lo contaron porque por lo visto lo hacía Napoleón Bonaparte. Es una técnica, utilizaba mucho este método para poder conciliar el sueño. Parece ser que cuando llegaba la noche Napoleón tenía 1000 problemas en la cabeza, tenía que pensar qué estrategia seguiría, las órdenes que tendría que dar, por dónde hacer frente a los enemigos, y no era capaz de dormir, dándole vueltas y vueltas como hacemos cuando tenemos preocupaciones, ¿no? Hasta que empezó a usar esta estrategia.
Cuando llegaba por la noche se imaginaba una cómoda llena de cajones y la abría mentalmente, y en cada una de ellas metía un problema o preocupación de los que rondaban por su cabeza. Ya sabía que no lo iba a abrir nadie, y al día siguiente, cuando se levantaba para seguir pensando en ello, sabiendo que ahí iban a estar seguros, de esta forma evitaba que las preocupaciones le impidieran conciliar el sueño, ¿no? Es como aparcar, como cuando he dicho lo de la libretita, que funciona realmente. Incluso cuando no sabes qué cosas tiene que hacer al día siguiente, poner en orden las cosas te ayuda a reconciliar el sueño. Cuando notes que estás dando demasiadas vueltas a alguna preocupación o problema, o cuando tengas que centrar tu atención en otro asunto, abre el cajón, guarda ahí el problema y cierra el cajón mentalmente. Ocúpate de lo que debes en ese momento y ya abrirás el cajón adelante y para retomar el problema. Y muchas veces los problemas esos hasta se van porque cuando te levantas por la mañana han sido resueltos solos. Incluso muchas veces yo digo que la almohada es una buena consejera, porque mediante el descanso, el sueño, incluso un sueño te puede dar también soluciones a un problema. Por eso siempre se ha dicho, bueno, voy a consultarlo con la almohada y mañana hablaremos, ¿no? Es dejar aparcado ese problema ahí, no despreocuparnos, pero dejarlo aparcado. Ahora no voy a solucionar nada, ahora me toca dormir y reflexionar. ¿Cuánto talento desperdiciamos en preocuparnos en vez de actuar? Y vuelvo a decir lo de la actuación, porque la preocupación suele asociarse a un lenguaje victimista, que es lo que hemos hablado antes. Cuando decides ocuparte aparecen pensamientos, ideas, conversaciones de posibilidades. Y estas abren nuevas opciones que generan más y más emociones positivas. Otro día hablaremos también del pensamiento positivo. Es el mejor antídoto para un estado de ánimo. Estoy preocupado y lo sé. Lo que he comentado antes, cuando tú reconoces el problema, tienes la mitad del problema solucionado. Estoy preocupado, sé que estoy preocupado, voy a ocuparme ahora del asunto. Y si no me puedo ocupar ahora, lo meto en el cajón, en uno de los cajones de los muchos que tiene la cómoda imaginaria, o lo meto en mi libretita de preocupaciones. O como este señor que era carpintero y se agarraba al árbol y descargaba esos problemas en el árbol y por la mañana los recogía. De alguna manera dejar aparcados esos problemas y ocuparnos cuando tengamos que ocuparnos. Hablamos de la ocupación, y la ocupación podemos decir que la ocupación deriva del positivo, es abordar esa solución de algo o de materializar de algún tipo de proyecto, ¿no? Dentro de la ocupación podemos mezclar los sueños, los deseos, las intenciones que se convierten en el motor impulsor para llegar a nuestro éxito. Quien se ocupa fluye, porque la mente está puesta en la meta, en el éxito, en solucionar, en que no hay bloqueos, porque no hay miedo, ni hay estrés, ni hay ansiedad, ni hay depresiones que detengan el proyecto, porque la ocupación es también la certeza de que se está haciendo lo correcto. ¿Y qué pasa cuando nos preocupamos? Pues la preocupación deriva de lo negativo. No abordamos una solución, no tenemos una solución, aunque sea repetitivo, no tenemos solución al problema, sino miedo al fracaso, miedo a que las cosas no salgan bien. Cuando nos estamos preocupando, nos estamos bloqueando. Y la ley de la atracción, estamos atrayendo lo negativo a nosotros. La preocupación no sabe de solucionar un problema, más bien crea un problema más. Porque la mayoría de las preocupaciones no se basan en la realidad, se basan en suposiciones que no sabemos si ocurrirán. Nos estamos anteponiendo a lo que pueda suceder, preocupándonos de una cosa que quizás ni exista, ni vaya a existir nunca. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿No? Porque te iba a preguntar que qué te preocupa. Y bueno, mira, voy a hacer... Fíjate que lo que te digo, que yo soy de las personas que se ocupan. Como todo el mundo necesita un tiempo de preocupación, ¿vale? Donde ver bien por dónde voy a tirar, pero ese tiempo de preocupación lo uso más bien para diseñar la estrategia de la ocupación. Ideal. De eso se trata, Israel. Y esa es la como intento yo que vaya mi día a día. Surge un problema, lógicamente lo valoro, lo miro, lo remiro, lo vuelvo a mirar, pero sobre todo me ocupo de
De buscar la de solución. buscar la solución. Pues fíjate tú que ahí se han hecho un estudio. Porque es que además que es muy curioso, nos preocupamos por los problemas, pero cuando estamos con las alegrías no nos preocupamos de tenerlas. Es que esto es lo que hablábamos antes de la fe. Esto es lo llamativo. Tenemos fe de una cosa y pensamos siempre en lo positivo. Nos preocupamos en lo malo, pero nunca nos preocupamos en encontrar lo bueno. Efectivamente. Bueno, hay quien se preocupa también. A mí me dijeron una vez una chica, bueno, está en un momento eufórico, está muy contento. Cuando me preguntan algunas veces se extraña, ¿qué tal te encuentras? Digo, genial. Y entonces, bueno, este altibajo es que yo lo que le temo es que estoy muy feliz y después de la felicidad Eso se llama preocuparse. viene algo malo. Sin embargo, no te preocupas en que estás feliz y que puedes estar aún más feliz. No, te preocupas en que, soy muy feliz. Pues yo, en cierta ocasión me dijo un amigo que se lo pasó muy bien en un domingo y que él, cada vez que se lo pasa bien un domingo, algo malo va a pasar durante la semana. Pero ese es como el que ríe viernes y sábado, el domingo llora, ¿no? Eso, pues eso algo parecido. Me lo dijeron a mí una vez que estábamos un viernes de totalmente fiesta, de pesimista, vamos. y nos estábamos riendo a carcajadas y me decía una chica, me da cosa reírme tanto porque el quien ríe en viernes, quien ríe en sábado llora en domingo. A mí eso no me gusta. Madre Quien ríe mía. en sábado puede Yo me reír río a carcajadas hoy. el domingo, el lunes, martes. Mañana si me entran ganas de reírme a carcajadas, me río mañana. Y si el domingo me toca llorar, pues que me toque. Cualquier día de la semana, Isra, cualquier día de la semana te puedes reír. Y bueno, fíjate que hay un estudio. A mí como me gusta tanto reír. Y a mí también. Sonreír y estar alegre. Intento preocuparme en conseguir eso. Incluso Isra, cuando tienes cositas que te atañen, porque todos somos seres humanos y hay cosas que nos afectan. Que ya no digo que nos preocupen, que no, también preocupa, pero no, nos ocupamos. Pero de estas cosas que te afectan, el poner una sonrisa a las personas, aunque tú tengas tus problemitas y tus cosas, pero el poner una sonrisa a las personas es vital, es que te cambia hasta ti mismo por dentro. ¿Qué te queda? Porque bueno, ya estamos de tiempo a cero. Estamos muy de tiempo a cero, me voy a saltar todas las cosas del pensamiento, de la ansiedad, porque también tendríamos que hablar de la ansiedad, que bueno, podemos pasarlo a otro momento, ¿no? Solamente un estudio de expertos en desarrollo humano que hicieron una encuesta al respecto. Y dice así, el resultado, el 40% de las preocupaciones nunca ocurrirán, ya que la ansiedad es un producto de una mente cansada. El 30% concierne a decisiones pasadas que ya no pueden ser alteradas. El 12% se centra en críticas, principalmente falsas, hechas por personas que se sienten inferiores. El 10% concierne a mi salud, que empeora mientras que me preocupo, y eso es cierto. Y tan solo un 8% son legítimas, porque la vida tiene problemas reales que pueden ser afrontados una vez que se eliminan las preocupaciones superfluas. Y llevando al extremo la necesidad de saber desconectar, pequeños chistecitos así de manera de historia, que decía que era sábado por la tarde y estaba un empresario de mucho éxito, un millonario, bueno, tomando algo, una copita en su lujosa mansión y disfrutando de su familia del fin de semana. En esto que llegó su asistente y le dijo, señor, tengo que darle una mala noticia. Y sus acciones en bolsa han caído precipitadamente y está usted en una ruina absoluta. Y este señor, el millonario, dijo, ¡buf! Menudo disgusto me voy a llevar el lunes. Bueno, espero que pongáis en práctica la técnica de los cajones, la del árbol de los problemas, la de las libretitas y os resulte útil. Y hasta la semana que viene. Un abrazo. Jesús, te espero la semana que viene. Hasta luego. Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 955199694. Serenity Home, un oasis de esperanza donde encontrarnos bien con nosotros mismos.